Una generación a la deriva. El desempleo juvenil en Latinoamérica. Estamos en el año 2025. En toda Latinoamérica, una generación enfrenta un futuro nublado por la incertidumbre. El espectro del desempleo se cierne sobre todos, especialmente sobre los jóvenes. Las estadísticas son alarmantes, pero solo cuentan una parte de la historia. Detrás de los números se esconden innumerables tragedias personales, sueños postergados y vidas en suspenso. Esta no es solo una crisis económica, es una crisis social y moral que exige nuestra atención. Debemos preguntarnos, ¿estamos condenando a toda una generación a los márgenes de la sociedad? El costo emocional del desempleo es inconmensurable. El sentimiento de inutilidad, la erosión de la autoestima y la desesperación que se instala pueden ser devastadores. Para los jóvenes, que ya están navegando las complejidades de la adultez, esta carga puede ser abrumadora. Es una tragedia que no podemos permitirnos ignorar. Según datos recientes de la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de desempleo juvenil en Latinoamérica ronda el asombroso 25%. Esto significa que 1 de cada 4 jóvenes que buscan empleo activamente no lo encuentran. Estas cifras no son solo números abstractos, representan vidas reales y luchas reales. Tomemos como ejemplo a Sofía, una joven brillante de Buenos Aires que se graduó con honores de la universidad hace 2 años. A pesar de sus calificaciones, solo ha podido conseguir trabajos temporales y mal pagados en la economía informal. Su sueño de convertirse en periodista parece cada vez más lejano. O pensemos en Miguel, un habilidoso soldador de Ciudad Juárez, México, que lleva más de 1 año desempleado. Él es el único sostén de su familia, y su incapacidad para encontrar un trabajo estable los ha empujado a la pobreza. Estas son solo 2 de las millones de historias que ilustran la profundidad de la crisis. Para entender las raíces de esta crisis, debemos examinar las políticas económicas que han dado forma a la región durante décadas. El neoliberalismo, con su énfasis en la desregulación, la privatización y el libre comercio, ha creado un sistema económico que prioriza las ganancias corporativas sobre los derechos de los trabajadores y el bienestar social. Las leyes laborales se han debilitado, los sindicatos se han visto socavados y los salarios se han estancado. Esto ha dado lugar a una proliferación de modalidades de trabajo precario, caracterizadas por bajos salarios, falta de prestaciones y escasa seguridad laboral. La economía colaborativa, si bien ofrece cierta flexibilidad, ha agravado aún más esta tendencia, atrapando a menudo a los trabajadores en un ciclo de inestabilidad y explotación. La pandemia del COVID-19 no hizo sino profundizar estas desigualdades preexistentes, afectando de manera desproporcionada a los jóvenes y a quienes trabajan en el sector informal. Las consecuencias de esta crisis son de gran alcance. A nivel personal, el desempleo juvenil conduce a la inestabilidad financiera, a problemas de salud mental y a un sentimiento de desesperanza. También puede retrasar o truncar las aspiraciones educativas y profesionales, atrapando a los jóvenes en un ciclo de pobreza. Además, cuando los jóvenes no pueden encontrar un trabajo decente, es menos probable que participen en la sociedad, formen familias y contribuyan a sus comunidades. Esto tiene profundas implicaciones para el tejido social de las sociedades latinoamericanas. Las altas tasas de desempleo juvenil pueden conducir al aumento de la delincuencia, la agitación social y la inestabilidad política. También representa una enorme pérdida de potencial humano, ya que se desperdician el talento y las aspiraciones de toda una generación. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras le roban el futuro a toda una generación. Es hora de un cambio de paradigma, de un alejamiento de las políticas fallidas del pasado hacia un modelo económico más justo y equitativo. Los gobiernos deben dar prioridad a la creación de empleo, especialmente en sectores que ofrezcan salarios dignos, prestaciones y oportunidades de progreso. También deben fortalecer las leyes laborales, promover los derechos de negociación colectiva e invertir en programas de educación y formación que doten a los jóvenes de las aptitudes necesarias para prosperar en la economía del siglo XXI. Esto no es solo una cuestión de economía, es una cuestión de justicia social. Tenemos la obligación con los jóvenes de Latinoamérica
de crear un futuro en el que tengan la oportunidad de prosperar, contribuir a sus comunidades y alcanzar su máximo potencial. El momento de actuar es ahora.